Bienvenidos al podcast Una mirada histórica hacia la sanidad y a la salud pública en Colombia. Estamos 4 locutores, Diego González, Daniel Pineda, Juan David Quiroga y mi persona Juan Pablo Moncada. Pero, ¿de qué vamos a hablar? La guía de ruta que vamos a seguir es la siguiente. Primeramente se hablará de la vida y obra de Héctor Abad Faciolince y su padre Héctor Abad Gómez, haciendo énfasis en la obra que coprotagonizan, El olvido que seremos, de donde sacaremos fragmentos que nos permiten identificar una problemática de la época, como lo es la salud pública. Alcanzando un objetivo, se demostrará cómo en la actualidad esta problemática continúa, cerrando con una crítica y una conclusión con todos los temas tratados. Entonces, lo primero es la biografía de Héctor Abad Faciolince. Entonces, él es escritor, traductor y periodista. Nacido en Medellín en 1958, hijo de Cecilia Faciolince y Héctor Abad Gómez, un destacado médico del que hablaremos enseguida. En 1998 y 2006 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Columna de Opinión. En 1999 fue corresponsal en la revista Cambio en Estados Unidos. En 2000, con su novela Basura, recibió el primer premio de Casa de América de Narrativa Innovadora. En 2004, con su novela Angosta, fue premiada en China como la mejor novela extranjera del año. En noviembre de 2006 publicó su libro El olvido que seremos, en donde revive la historia de su padre y las circunstancias de su asesinato. Por este libro, él ha recibido premios en Lisboa y Washington. El olvido que seremos narra el asesinato de su padre, Héctor Abad Gómez, en 1987, y nos cuenta el inmenso vacío que dejó en él y en toda su familia la pérdida de este hombre, que dedicó su vida a luchar por los derechos humanos y mejorar la vida de los más desfavorecidos. Nos describe la relación de un profundo amor que los unía desde que era un niño, la admiración que sentía él, un hombre cariñoso, alegre, que educó a sus hijos desde la tolerancia y el respeto, que quiso abrir sus mentes a los libros, a los grandes escritores, a la cultura, y que luchó casi obsesivamente por cambiar las cosas en una Colombia compulsiva de los años 80, una época devastadora en la que todos aquellos que molestaban eran apuntados en listas negras y asesinados sin miramientos. Ahora sobre Héctor Abad Gómez, médico que nació en Jericó en 1921 y murió en Medellín en 1987. Fue investigador en ciencias de la salud, defensor de los derechos humanos, político, demócrata integral, periodista, escritor y ensayista. También fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, incluso fue sociólogo y antropólogo. Se graduó de médico en la Universidad de Antioquia en 1947 y en 1948 obtuvo el máster en salud pública de la Universidad de Minnesota. Además fue el fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública. Se dedicó a la educación, prevención y atención primaria en salud, especialmente entre los sectores populares. Sus opiniones en asuntos de salud pública también fueron algunas veces integradas en los programas de salud de los gobiernos. Fue secretario de Salud Pública de Antioquia, oficial médico de Oficina Sanitaria Panamericana en Washington y asesor de la Organización Mundial de la Salud para Perú, México, Cuba, Haití y República Dominicana entre 1954 y 1956, y también de los Ministerios de Salud de Indonesia y Filipinas. Ahora bien, gracias a la contextualización hecha previamente, podemos identificar una relación respecto a la salud pública dentro de la obra El olvido que seremos por medio de las siguientes citas. La primera dice así: el sufrimiento yo no empecé a conocerlo en mí, ni en mi casa, sino en los demás, porque para mi papá era importante que sus hijos supiéramos que no todos éramos felices y afortunados como nosotros, y le parecía necesario que viviéramos desde niños el padecimiento. ¿Qué quiere decir con esto? El padre del autor, Héctor Abad Gómez, no era un hombre que vivía dentro de su burbuja y su pequeño mundo. Era un hombre general, un abarcador, que veía cada punto y quería aportar su granito de arena. Asimismo, se integró a la vida pública, se integró a la vida pública, y lo expresaré con la siguiente cita. Mi papá fue citado a un cabildo abierto en el Consejo de Medellín. Era la primera vez que un simple estudiante era admitido para exponer sus denuncias en un debate público, enfrentando a los funcionarios oficiales. Allí, enfrente del secretario de Salud y durante 2 noches consecutivas, hizo una exposición sobre científica, que el secretario, incapaz de refutar, trató de capotear con insultos personales y argumentación rutinaria. Pero el triunfo intelectual era innegable, y fue así como, solo con una palabra y una serie de datos precisos, logró un poco después que se emprendieran las obras para construir un acueducto decente para toda la ciudad. ¿Qué podemos analizar de esta cita? El padre del autor, Héctor Abad Gómez, buscaba algo mejor, quería ayudar a su comunidad. Y también podemos analizarlo desde el punto de vista que era culpa de los políticos, ya que
era a mediados del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y aún así la ciudad de Medellín no tenía un acueducto digno, no era capaz de darle un acueducto o higiene pública responsable a sus habitantes. En el siglo XX, en una de las ciudades más importantes del país, ¿qué podríamos esperar respecto a otras ciudades o lugares del país menos importantes, con menos protagonismo, sin tanto interés? Por lo que esto es una crítica que se le hace a la salud pública hacia salud pública por medio del gobierno. Con la siguiente cita, Héctor Abad Gómez o el autor lo que intenta es enfatizar la relación de un médico que buscaba o luchaba por la salud con los derechos humanos. Para mi papá, el médico tenía que investigar, entender las relaciones entre la situación económica y la salud, dejar de ser un brujo para convertirse en un activista social y un científico. ¿Qué quiere decir con esto? Para Héctor Abad Gómez, no simplemente su vida era ser un médico. Él quería luchar por los demás, por los que no tenían voz, darle a los pobres o a los que no podían tener los mismos lujos que otros muchachos, darles esa oportunidad de vivir una vida sana, tener los recursos dignos. Y por eso luchó por el acueducto, luchó también por prevención de enfermedades, por ejemplo el polio, y así en la ciudad de Medellín. No obstante, también intentó luchar por toda Colombia, pero llegó el momento de su asesinato. Ahora vamos a enfocarnos más directamente en cifras hechas por el DANI. Dinos, Diego, ¿qué dicen estas cifras? El problema que encontramos es que no se ha superado el problema de fondo. El problema de sanidad pública sigue estando en la actualidad. El DANE nos muestra cómo en lo corrido del año encontramos cifras a nivel nacional que nos presentan una falta de acueducto en más del 50% de los centros poblados pequeños, como Jericó, donde habitó el autor. O encontramos también cifras aún peores de alarmantes, como un servicio de tan solo el 14% de alcantarillado para las personas que viven en pequeños poblados o en zonas rurales. ¿Qué significa esto? Que los objetivos, que los ideales que trató de alcanzar Héctor Abad Gómez jamás fueron alcanzados. No estuvimos ni estamos cerca de alcanzarlos. ¿Qué pasa con esto? El gobierno trató de dar soluciones no a las causas, sino al problema de la salud una vez se generaban ya las enfermedades como el polio que nos hablaba nuestro compañero Pineda. ¿Qué trató de hacer? Trató de instaurar un sistema de salud que cobijara la mayor cantidad de la población. Es así que encontramos un sistema de hospitales y EPS que cubren más del 90% de la población nacional. Pero aunque esta cifra pareciera a primera vista bastante positiva, esconde un problema de fondo que es precisamente que es puesto por el Estado. En la medida en que este es un sistema estatal, más del 80% de los afiliados en departamentos como Baupés son en realidad afiliados subsidiados. ¿Qué significa esto? Que es un sistema bastante inestable. El sistema en el momento en que el Estado pase por una crisis económica como la que vivimos en la actualidad, con el panorama del coronavirus, va a ser frágil. En la medida en que se necesitan una cantidad de recursos muy amplios para abarcar la totalidad del país, necesitamos también la estabilidad del Estado, que no la hay. Es así que encontramos escenarios donde, pues, a pesar de haberse instalado ya EPS y hospitales, el servicio no se presta de la manera en que se debería prestar. Por ejemplo, el tiempo Noticias en un artículo nos presenta una realidad en el departamento del Quindío, en donde más de 500 personas están pendientes por recibir una atención médica. Es así que la defensora del pueblo de este pequeño departamento apoya a adultos mayores y menores para que sean los primeros en ser atendidos, ya que las EPS y hospitales no dan abasto. En la medida en que el gobierno no tiene dinero para prestarle el servicio a toda la población, se genera un problema que no se hubiera generado de haber suplido las necesidades y las problemáticas que trataba de suplir Héctor Abad Gómez desde los años 80 en la sociedad antioqueña. Pero más allá de eso encontramos críticas que no vienen de nuestra boca, sino de Marcela Vélez, una PhD en medicina, y de lo que nos va a hablar Juan David Quiroga. Claro que sí, y es que concuerdo totalmente con lo que dijo ahorita nuestro locutor, y según lo que dijo María Vélez, podemos afirmar que el principal problema de salud en Colombia se llama EPS, y su principal problema es que no hay manera de hacer compatibles las ganancias de la EPS con el bienestar general de la población colombiana. Lo que está sucediendo con el capital colombiano humano del país y la formación de médicos en Colombia es que no hay suficientes médicos profesionales que suplan la demanda de la salud colombiana.
Y puesto que el gobierno no aporta mucho que digamos, sabiendo que se preocupa más de que hayan más profesionales a que cumplan estos con la calidad de formación que actualmente se requiere, pues aparte de esto, la gran parte del talento humano se está enfrentando a todas las injusticias y déficit laboral que existe en Colombia, como jornadas laborales extenuantes, contratos sin prestaciones, trabajos sin derechos, a vacaciones e incapacidades. El servicio de medicamentos hacia la población ocurre pues en dos escenarios, en el que primero se niegan con el argumento de que no están incluidos en el post, algo que muy probablemente no sea totalmente cierto y se les niegue para darles estos medicamentos tan a la ligera, aunque represente el bienestar de los individuos, genera una pérdida en el sistema de salud, porque en ocasiones incluso la industria farmacéutica presiona para que la gente demande medicamentos que son muy costosos y tampoco son muy efectivos en comparación con diferentes alternativas. El siguiente escenario es donde vemos que los individuos no niegan esta situación y no argumentan en pro de su bienestar y no dicen nada, se quedan callados. Y esto es evidentemente una negatividad que ocurre en la población colombiana y no beneficia a ninguna de las dos partes y simplemente continúa con la problemática existente. Ahora, según lo que dije entonces, ¿no será mucho más responsable y eficiente el sistema de salud privado que el público? Pues no. Según lo que dice Marcela Vélez, esto es incluso más desconcertante, puesto que el sistema de salud público se ha demostrado que brinda mejor servicio en temas de equidad, calidad, universalidad y costo-eficiencia del sistema. En cambio, los sistemas privados, los sistemas con ánimo de lucro, se acrecientan los costos, se disminuye el acceso a la atención médica y se amplía incluso lo más la inequidad. Según esta crítica, María Vélez propone lo siguiente, y es implicar el reconocimiento y garantía de salud como un derecho totalmente fundamental, así como eliminar por completo el existente ánimo de lucro en la administración con el dinero predispuesto a la salud. Se requerirá además de la intervención política, pues adicional a esto un sistema de información que le permita a los colombianos estar más seguros de su sistema de salud, como el fortalecimiento de los organismos de vigilancia y de control en el gasto de la salud específicamente y mediar la industria de tecnologías para abarcar más y mejormente a los colombianos. En conclusión, podríamos recopilar elementos tanto de las biografías como de los fragmentos de las obras, como de los datos del DANE e incluso de la crítica que nos hace la PhD en medicina Marcela Vélez para decir que el problema no se ha solucionado, que el problema persiste desde los principios de la sociedad colombiana hasta el día de hoy. El problema de la salud pública tiene muchas soluciones como las que nos presentó Héctor Abad Gómez o como la que presenta hoy en día Marcela Vélez, pero el gobierno no ha tomado acción. Lo que podemos decir en conclusión es que todavía falta un proceso que se debe realizar por parte de la sociedad colombiana, pero más específicamente por sus dirigentes. Muchas gracias, con esos mensajes los queremos dejar, nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta aquí el podcast.